Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos entonces con los contenidos de la segunda parte del cuatrimestre, así que no les hago perder más tiempo y arrancamos directamente con lo que tenemos para ver en esta clase. Bien, en las clases pasadas nos hemos cansado de hablar de ADN, ¿sí? Y ya a esta altura nos tiene que quedar muy en claro que el ADN iba a ser el encargado de contener esa información genética en un individuo, ¿bien? Habíamos hablado de variabilidad, con esto que pasaba con individuos que provenían con la misma información genética, o sea, los mismos progenitores, pero que eso no se desarrollaba de la misma manera. Y ahora vamos a agregar algo más en el medio que también nos da variabilidad a nosotros como especie. Y ese va a ser el factor ambiental. ¿Bien? El ADN por sí solo no va a determinar la estructura y la función del organismo, sino que necesita también del factor ambiental. ¿Sí? En cada uno de nosotros existe ese plan de desarrollo en el cual está escrito en nuestro ADN. ¿Bien? Pero, por ejemplo, si yo estoy en un ambiente donde no tengo mucho sol, me va a faltar la vitamina D, voy a tener entonces mayor predisposición a tener algunas fallas sistémicas que una persona que no vive en esas condiciones. Si yo ambientalmente estoy expuesta, ¿sí?, a contaminación, a una mala alimentación, etc., obviamente que mi fisonomía no va a ser la misma que la de una persona que no está en esas circunstancias. Esto quizás en personas es un poco más complejo de verlo, entonces el ejemplo que vamos a dar va a ser con plantas. Esas plantas en las cuales yo les doy a las dos las mismas posibilidades, son la misma especie de planta, o sea que genéticamente tienen la misma información, pero vamos a ver que en algún lado van a crecer y en otros lados no. Eso tiene que ver con qué, con los factores ambientales. Esto es lo que les comentaba recién. Fíjense en la diferencia que tenemos en estas plantas del lado, ¿sí?, izquierdo y del lado derecho. ¿Sí? Los gráficos están diciendo que a nivel genético tienen exactamente lo mismo. ¿Sí? Tanto del lado izquierdo como del lado derecho son exactamente el mismo tipo de planta. Entonces, la lógica diría que si solamente se rige su estructura por el ADN, serían iguales los dos grupos. Sin embargo, fíjense en que, si bien la luz no la modificamos como un factor externo, sí se ha modificado la cantidad de nutrientes que tienen en el suelo, ¿sí?, en la tierra. Y en base a esto vemos que las plantas del grupo de la izquierda han crecido, ¿sí?, mientras que las del grupo del lado derecho no lo han hecho. Esto tiene que ver por ese factor ambiental que también condiciona el buen desempeño o en realidad el desarrollo de estos individuos o de estos especímenes. Si prestaron atención, en la diapo pasada había algo que decía diferentes tipos de fenotipos. Y aquí viene esto interesante. Hasta ahora habíamos hablado del factor genético. Cuando hablamos solamente del ADN, estamos hablando de genotipo. ¿Qué es el genotipo? Es el conjunto de genes característicos de cada especie, conformado por esas dos dotaciones de los cromosomas que se han heredado de los progenitores. Mientras que el fenotipo, ¿sí?, es el aspecto del organismo, tanto a nivel macroscópico como microscópico, con todos sus rasgos expresados, externos e internos, funcionales y de conducta, como el resultado de su constitución genética. ¿Cuál es la parte más fácil de decir todo esto? ¿Qué es el fenotipo? Los rasgos observables, ¿sí? El fenotipo decimos entonces que es la combinación del genotipo más el ambiente. Y de vuelta, para que ustedes esto lo entiendan, ¿sí?, fenotipo es como uno lo puede describir. Si ustedes me dicen a mí, me dicen, bueno, tenés ojos marrones. Marrón, el color de mis ojos sería el fenotipo. ¿Bien? Porque es el genotipo expresado. Mientras que yo tenga ojos marrones tiene que ver por una disposición particular de mis genes. Ahí estamos hablando de genotipo, ¿sí? Entonces, genotipo, estamos hablando del ADN, conjunto de genes característicos de cada especie, ¿sí? Y cuando hablamos de fenotipo estamos hablando de aquellos rasgos que son observables, en los cuales tenemos ese casamiento o gran unión entre lo que es el genotipo y lo que es el ambiente. Bien, para entender un poco más lo que va a ser el genotipo, ¿sí?, acá vamos a estar hablando de todo lo que es herencia, cómo heredamos esos genes, tenemos que comprender que hay algo que son los alelos. Los alelos son formas alternativas de un gen que están codificando para una característica en común. Tomando esto de que yo hace un rato les había hablado de mis ojos marrones, ¿sí?,
Por ejemplo, ¿sí? El gen del color de ojo, yo tengo gen que codifica para el color de ojo marrón. Mi hermano tiene el que codifica para los ojos verdes, algunos tienen para ojos celestes, ojos miel, etc. Entonces, no todos terminamos con el mismo producto codificante a partir de gen, ¿sí? Entonces, los genes que codifican para una característica en común, ¿sí? Esas formas alternativas se llaman alelos, ¿sí? Estos, ¿sí? Se van a encontrar en el mismo locus en los cromosomas homólogos. ¿Qué es el locus? Es una posición específica en el cromosoma que ocupa el gen, ¿sí? Entonces fíjense, yo tengo ahí en el dibujito tenemos el locus del gen A y tenemos el locus del gen B. Entonces, si A es para el color de ojos y B es para el tipo de pelo, ¿sí? Tengo rulos, bien, y mi hermano tiene el pelo lacio, ¿sí? Esos son los que están ahí. Y en base a esto, ¿sí? A estos alelos, y por favor recordemos que no estamos teniendo esto en cuenta la herencia, y tenemos entonces cromosomas que son homólogos, ¿bien? Vamos a ver que tenemos 4 términos en referencia a esos alelos que nos están dando información sobre el genotipo de esa persona. Podemos hablar de alelos que son homocigotos, podemos hablar de alelos que son heterocigotos, que son dominantes y que son recesivos. Todos estos términos, ¿sí? Que ahora los vamos a definir en la siguiente diapo porque tenemos, ¿sí? Un poco más de imágenes para poder verlos, son muy importantes que ustedes los tengan bien en claro porque son la base de entender los ejercicios y demás que vamos a hacer cuando estemos hablando de herencia mendeliana y herencia no mendeliana, ¿sí? Que es todo lo que nos viene ahora en esta segunda parte, ¿sí? Así que por favor en esta parte presten mucha atención que es sumamente importante que ustedes entiendan esto. Y de vuelta chicos, se los digo acá de la misma manera que se los digo al final del Power. Si esto no se entendió o si algo no se entiende en este momento, por favor avísenme y buscamos la forma de que se entienda. Saben que yo no tengo ningún problema si hacemos un video, hacemos una videollamada, lo que sea, pero esto por lo menos si alguien no lo entiende, enseguida me dice, Tami, no entiendo esto, profe, esto no lo entendí, ¿sí? Porque es la base para poder seguir con todo lo que nos falta, ¿bien? Bueno, ya dado eso, seguimos. Bien, entonces, ahora con estas definiciones las vamos a separar en dos, homocigoto y heterocigoto, dominante y recesivo, ¿sí? Para que se entiendan las comparaciones, ¿bien? Homocigoto, ¿sí? Homogéneo, ¿qué quiere decir? Todo igual. Entonces van a ser aquellos individuos que van a presentar dos alelos iguales en sus homólogos, o sea, tanto en el cromosoma de un lado como del otro, sea el materno y el paterno, es el mismo gen, ¿sí? En el homólogo. Los heterocigotos, ¿sí? Hetero es algo diferente, entonces son individuos que presentan dos alelos diferentes en sus homólogos, ¿bien? Después tenemos dominante y recesivo. Esto tiene que ver con si se expresa o no se expresa y cuáles son las condiciones que tiene que tener ese rasgo que va a estar caracterizado por el gen. Y estamos hablando que los dominantes siempre se expresan, ¿sí? Por eso son dominantes, ¿bien? Y en este caso, por una cuestión de nomenclatura, les vamos a poner una letra mayúscula, ¿bien? Y los recesivos son aquella variante que solamente va a poder expresarse cuando tengan individuos que sean homocigotos, ¿sí? Si tengo un recesivo y tengo un recesivo de otro lado. ¿Por qué? Si hay un dominante en la ecuación, se expresa siempre el dominante siempre gana. Bien, entonces no le queda otra cosa a recesivos que la competencia sea otro recesivo, ¿sí? Si no, ese gen nunca va a llegar a tener su expresión, nunca lo vamos a ver como un rasgo fenotípico de la persona. En base a esto, ¿sí? Homocigoto, heterocigoto, dominante y recesivo, podemos tener 3 posibles genotipos para un solo rasgo. Pueden ser las personas entonces homocigotas dominantes, ¿bien? Donde de esa manera lo escribimos con 2 letras mayúsculas, ¿sí? Homocigotas recesivos, donde tenemos 2 letras minúsculas para determinar que son recesivos, ¿sí? Esos genes, o pueden ser heterocigotas, ¿bien? Donde hay un dominante y hay un recesivo, ¿bien? Y acá tenemos en el costadito justamente un dibujo que está bueno, ese es el dibujo buchón, un dibujo bien clave para esto. Fíjense que tenemos genes alelos, ¿bien? Cromosomas homólogos, ¿sí? Tienen cada uno de estos genes, el gen A, el gen B y el gen R,
tienen el mismo locus, ocupan el mismo locus en los homólogos, ¿bien? Locus, volvemos a decir, que es la ubicación específica de un gen, ¿sí? Yo quiero saber el locus del gen tanto. Bien, eso va a ser específico, lo voy a poder encontrar en determinada parte del cromosoma, ¿sí? ¿De qué cromosoma además? Entonces, en este caso que tenemos A grande y A grande, ¿sí? Fíjense, son iguales, ¿sí? Y estos serían entonces homocigotos y serían dominantes. Esta primero que habíamos visto, ¿sí? Homocigota, homocigoto, depende cómo lo escriban, no hay ningún problema. ¿Bien? Entonces, este es el primer ejemplo de homocigota dominante. ¿Bien? Después tenemos este que está acá, ¿sí? Que es B chiquita y B chiquita, ¿sí? Son iguales, ¿bien? Y son recesivos los dos. Entonces acá tenemos que son homocigotos porque son exactamente el mismo y son recesivos por esa característica que estábamos hablando de qué necesitan para que se expresen. Y después tenemos, en este caso, con el R, tenemos una R grande y una R chiquita. Estos son diferentes, ¿sí? Entonces van a ser heterocigotos, ¿sí? Heterocigotos, y en este caso, acá tenemos siempre uno que va a ser dominante y uno que va a ser recesivo. ¿Bien? Entonces, con esto, que les quede bien en claro, ¿sí? Homocigoto, heterocigoto, ¿sí? Dominante y recesivo, ¿sí? ¿Y cuáles son los tres genotipos que podemos armar con estos cuatro términos? Homocigoto dominante, homocigoto recesivo y heterocigoto. ¿Bien? Y acá, de vuelta, ustedes saben que a mí cuando me interesa que algo les quede claro y de vuelta porque pienso que por ahí diferentes formas de verlo le ayudan a diferentes personas, tenemos el mismo dibujo que vimos acá, pero ahora por separado para que no haya ninguna duda. Acá tenemos siempre un par de homólogos, bien, siempre tenemos cromosomas homólogos y en base a ello estamos hablando de estos tres posibles genotipos que vamos a desarrollar, ¿sí? Acá tenemos un par de homólogos, ¿sí? Donde tenemos gen A grande, ¿sí? En este caso, ¿sí? Son el mismo gen, ocupan el mismo locus, ¿bien? Y son los dos iguales y son los dos dominantes. De vuelta, importante la nomenclatura. Todo lo que vean con letra mayúscula es dominante y lo que esté con letra minúscula va a ser recesivo, ¿bien? Entonces, dominante, ¿qué quiere decir? Cada vez que esté dominante se expresa. Y recesivo necesita sí o sí, condición sine qua non, que sea su homólogo otro recesivo, si no, no hay forma de que se exprese. Donde haya un dominante mata recesivo, ¿sí? Eso para que les quede bien claro. Entonces, ¿cuál es el genotipo de esta persona en respecto a este gen A? Esta persona va a ser homocigota dominante. Acá tenemos, ¿sí? Exactamente lo mismo, un par de homólogos del gen A, en este caso A chiquito, y vemos que en el mismo locus tenemos, ¿sí? Exactamente lo mismo de un lado del otro. Entonces son homocigotas y por nomenclatura el genotipo de este individuo va a ser homocigota recesivo. Y en este caso, de vuelta, siempre en el mismo locus, estamos hablando del mismo gen, tenemos en este individuo que de un lado tiene el gen A en su versión dominante y en otro lado tiene la versión recesiva de este gen. Entonces, en este caso lo que tenemos es una persona que va a ser heterocigota, ¿sí? Heterocigota quiere decir que uno y uno tenemos un dominante y tenemos un recesivo en su genotipo. Y acá, para que nos queden en claro los tres conceptos hasta ahora que hemos desarrollado más a lo grande, alelo, genotipo y fenotipo, fíjense, alelos son formas alternativas de un gen, ¿sí? Fíjense, tenemos el alelo A, B y C, cada uno de esos va a codificar para un rasgo particular, ¿bien? Entonces, genotípicamente, ¿bien? Ahí tenemos, ¿sí? Las formas posibles en que pueden aparearse estos genes, ¿bien? Ahí tenemos A grande con A grande, ¿sí? A con B, A con C, B con B, ¿sí? Esos son los ejemplos que están acá. No están diciendo nada de lo que vimos recién, sino que están mostrando las diferentes posibilidades de apareamiento entre estos, ¿sí? Genes, ¿bien? Y fenotípicamente, ¿qué tenemos? La expresión física de ese rasgo, ¿sí? Eso que es, lo podemos describir, que lo podemos ver, lo podemos observar. Fíjense en que
todos son para el bigote, pero son las diferentes formas de bigote, ¿sí? Eso es lo que estábamos hablando, esas formas alternativas del gen. Cada uno de ellos codificaba para esto que está ahí, y a eso es lo que llamamos fenotipo. Por eso una forma muy abreviada, ¿sí? No es solamente eso, pero el fenotipo también se dice que es el genotipo expresado, ¿sí? Esa forma es muy acotada de llegar a entender ese tema. Bien, de Mendel creo que ya lo habíamos nombrado, imposible hablar de genética y no hablar de Gregor Johann Mendel, ¿sí? Creo que cuando empezamos nuestra primera clase que fue presencial, les comenté, chicos, este es el padre de la genética, bien, y ahora en día vamos a ver un poquito más en profundidad con todo esto de lo que es la herencia, las leyes de Mendel que han fundamentado, ¿sí?, los cimientos para lo que es la genética moderna. ¿Empieza y termina todo con Mendel? No, pero sí comienza con él, ¿sí? Después obviamente hemos adquirido mayores conocimientos, hemos ido avanzando en esto y hemos descubierto nuevas cosas, ¿bien? Pero la forma de pensar de Mendel y muchas de las cosas que él llegó como resultado desde lo que era fundamentalmente empírico y directamente de lo que era la experimentación, ¿sí?, hoy en día lo hemos fundamentado con conocimiento científico comprobable, ¿bien? Y lo seguimos sosteniendo. Después, obviamente, vamos a hablar también de algunas que son leyes no mendelianas y que no todos los patrones de herencia siguen las famosas leyes de Mendel que se postularon, ¿bien? Pero empezamos por algún lado y Mendel es el que nos abre el camino. Bueno, aquí hay mucho texto, pero quédense tranquilos que se los voy a comentar tratando de que sea la manera más sencilla de entender todo esto. Mendel se dedicó a estudiar los patrones de herencia, que era la herencia, esa forma en que se transmitía la información de los padres a los hijos. ¿Bien? Mendel hizo esto estableciendo un sistema modelo. Los sistemas modelos nos permiten estudiar en organismos más sencillos ciertas características o ciertos fenómenos científicos y después extrapolarlo eso a organismos más complejos, ¿bien? Porque ¿qué va a ser más fácil? Estudiar qué está pasando con ratones, con insectos, que qué está pasando con los humanos. Nosotros somos mucho más complejos que lo que puedo tener en la mosca, por ejemplo. La mosca de la fruta, ¿sí?, que tiene 4 cromosomas, nosotros teníamos 46. Entonces, ¿qué va a ser más fácil entender? Bien, 4 cromosomas. Entonces, de esta manera, él primero no estaba muy decidido sobre qué hacer, o sea, bien científico, el tema de ensayo y error. Al principio había seleccionado los ratones, después pasó a hacer algunos estudios con abejas y finalmente lo que se encontró que le resultó más útil para estudiar y para generar ese sistema modelo fueron unas plantas que se llaman guisantes de jardín, ¿sí?, o las famosas habichuelas de Mendel, como dicen en un montón de lados, ¿bien? Ahora, antes de seguir hablando de esto, de qué es lo que hizo Mendel, recordemos y miremos allá arriba que nos dice que esto pasó en 1856. Mendel no tenía ni idea del ADN, de los genes, los cromosomas, los alelos, ni ninguna de las cosas que hablamos nosotros. ¿Qué pasa? Hoy en día nosotros sí conocemos, ¿sí? Y podemos fundamentar aquello que fue para él todo completamente empírico, ¿bien? De hacer experimentos, ¿bien? Y de, a partir de eso, generar conclusiones. Hoy en día lo podemos fundamentar con conocimiento científico. Ya sabemos que está el ADN, ya sabemos cómo es, ya incluso hemos podido mapear todo el código genético, ¿bien? Y ahora, ¿sí?, entonces yo no quiero que se me confundan con esto, porque obviamente yo se los voy a explicar con el lenguaje científico que hemos adquirido después de años y años de estudio. Pobre Mendel, él zafó de toda esa, ¿sí?, pero escribió una gran investigación a tal punto que hoy en día todavía la seguimos utilizando, ¿bien? Entonces, él para estudiar los patrones de herencia, lo que hizo fue identificar 7 características en estas plantas, ¿sí? El tema de el color de la semilla, el tamaño, ¿sí? Perdón, el color de la semilla, la forma de la semilla, el color de la vaina, la forma de la vaina, ¿sí?, el color de la flor, la altura de la flor, ¿sí?, la disposición del tallo, ¿bien?, etcétera. Entonces, esto que hizo, ¿sí?, lo que buscó fueran que tuvieran características opuestas, o características en realidad que fueran bien definitorias. Por ejemplo, color amarillo, color verde, o plantas altas, plantas bajas, ¿sí?, semillas rugosas, semillas lisas. De esta manera, él lo que estaba haciendo, ¿sí?, era que lograr
la expresión, el fenotipo particular de algo que obviamente tiene que ver con un gen, ¿sí? Entonces, él hizo estas cruzas selectivamente hasta lograr linajes puros. O sea, ¿qué significaba eso que tuvieran linajes puros? Que los hijos iban a ser exactamente iguales, idénticos a los padres. ¿Bien? No se quedó con eso Mendel. Vamos a ver que cuando hablemos de Mendel vamos a hablar siempre de lo que va a ser la parte progenitora, o sea, los padres, los que ingresan todo eso. Después tenemos a la filial número 1, que son los hijos de esos padres. Después tenemos a la filial número 2, que son los hijos de esos hijos, ¿sí? Los nietos de los padres, para que se entienda de lo que estamos hablando. Y él siguió cruzando, porque quería ver, ¿sí?, cómo iba a ser este patrón de herencia, y obviamente la herencia la estamos viendo en esa transmisión. Y cuanto más progresa la transmisión, estamos viendo qué pasa, qué se mantiene, qué cambia, y en base a eso, a qué conclusiones podía llegar, ¿sí? Entonces, de esta manera, lo que logró hacer Mendel fue cruzarlos y observar la forma en que se le daban los rasgos. Y de esa manera quedaron descritas 3 leyes, que son las famosas 3 leyes de Mendel según la herencia, y en las cuales vamos a estudiar a lo largo de esta clase, ¿sí? Y vamos a ver también, obviamente de vuelta con ese lenguaje moderno de hoy en día, cómo lo podemos explicar todo esto que este señor hizo allá por el año 1856. Bien, acá tenemos de vuelta para ilustrar y que ustedes sepan de qué estamos hablando más adelante cuando hablamos de semillas y demás, ¿sí? Estas serán las 7 características que les había nombrado recién. Forma de la semilla, redonda y rugosa, color de la semilla, amarilla y verde, color de las flores, forma de la vaina, color de la vaina, posición de las flores, axial o terminal, y después teníamos la longitud del tallo, alto o bajo. Generalmente, ahora lo que vamos a hablar de las semillas, ¿sí? Que de esta forma, por eso de las habichuelas, ¿sí? Generalmente uno cuando habla de los ejemplos, hablamos de las semillas, ¿sí? A veces hablamos de las flores. Lo podemos hacer con cualquiera de estas características, es exactamente lo mismo. Yo les digo que creo que lo que les puse en todo lo que es el Power, ¿sí? Y lo que van a escuchar generalmente hablado e ilustrado es en base a las semillas o a las flores. Muy raramente van a hablar el tema de vaina inflada, vaina estrecha, ¿sí? O posición axial o terminal. Pero las otras son mucho más fáciles de entender. Bien, acá medio raro, ¿no? Siempre los resúmenes van al final y acá estamos empezando con el resumen al principio. ¿Sí? Esto es para darles esperanzas y que no me desesperen con todo lo que se viene ahora. Queden tranquilos que es cuestión de ser prolijos, ¿sí? Al momento de anotar las cosas, ¿sí? De hacer los famosos cuadros de Punet y demás para poder entender lo que estamos hablando, ¿sí? Y de vuelta, como les dije, tener muy en claro los conceptos de heterocigota, homocigota, recesivo y dominante. Si esos 4 conceptos no los manejo rápidamente, ahí se nos puede complicar un poco más la siguiente parte. Entonces, de manera para que eso nos quede bien claro en esta diapo, a mí me gusta ponerles esto ahora, ¿sí? Así ya se entiende de cuál es el concepto, ¿sí? En cuanto al resultado de esas leyes o principios que esbozó Mendel. Entonces, la primera ley, o también llamado principio de la uniformidad de los híbridos, me está diciendo que cuando se cruzan variedades, ¿sí? 2 variedades de individuos de raza pura, o sea, homocigotos para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación van a ser fenotípicamente iguales, ¿sí? Van a ser iguales, ¿sí? La segunda ley, la misma ley que se llama también como principio de segregación de los genes, me está diciendo que cuando se cruzan variedades de la primera generación entre sí, o sea, acá no estoy hablando de la generación de los padres, sino de esa primera generación filial, de los hijos, ¿sí? Los hijos de esos que habían sido homocigotos, cuando yo los cruzo a ellos, voy a obtener los rasgos en una proporción de 3 a 1, ¿sí? 3 que van a ser iguales y 1 que va a ser diferente. Esto me está hablando de que hubo una división o una segregación de esos genes, de modo que la mitad de esos individuos van a aportar, ¿sí? Un alelo de cada par y la otra mitad, ¿sí? El otro alelo. ¿Bien? Y la tercera ley, la última ley de Mendel, ¿sí? También llamado el principio de segregación independiente,
Acá me está hablando de algo que es interesante, es que las primeras dos, para el principio, vamos a hablar de un solo gen o una sola característica, pero no se heredan los genes de a uno, se hereda todo junto. Entonces es interesante ver qué estaba pasando cuando se toman en cuenta dos caracteres en los individuos, ¿sí? Muy marcados para poder identificarlo. Entonces cuando se cruzan individuos que difieren en dos caracteres, ¿sí? Pueden llamarse dihíbridos, si son tres, trihíbridos, etc. ¿Sí? Fíjense que ahí tenemos A, ¿sí? Grande y chiquita, B grande y B chiquita, ¿sí? Dos caracteres, el gen A y el gen B, ¿sí? El carácter A y el carácter B en realidad. Se originan cuatro tipos distintos, ¿sí? Que se recombinaron de todas las maneras posibles y terminamos teniendo 16 genotipos, ¿sí? Posibles en esa recombinación, o sea, mucho más variedad de esa manera, ¿sí? Lo que me está diciendo esto en cuanto a ese principio de segregación independiente es que cuando tengo estos genes que no se ubican en los homólogos, ¿sí? No van a ser afectados cuando se hereden, ¿sí? Simultáneamente otros genes. Bien, después vamos a ver que hay algo que se llama ligación, que lo vamos a hablar al final de todo, ¿sí? Que cuando pasa esto no se me van a cumplir estas leyes de Mendel, ni la segunda ni la tercera. Bien, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Bien, entonces como resumen tenemos entonces tres leyes. Primera ley o principio de uniformidad de los híbridos, segunda ley o principio de segregación de los genes y tercera ley o principio de segregación independiente. La primera ley me está hablando de qué pasa cuando yo cruzo individuos que son homocigotos, que son razas puras, y me cuenta que lo que voy a obtener son hijos o una generación filial que van a ser todos iguales entre sí. La segunda ley, este principio de segregación de los genes, me está hablando que cuando yo estoy trabajando ahora con esa F1, con esa filial, esos hijos de los padres que habían sido homocigotos, cuando los cruzo entre sí, voy a obtener una proporción de 3 en 1. ¿Qué es lo que voy a obtener? Esto ya se los adelanto. Voy a obtener esa expresión de aquellos alelos que eran recesivos y que en la primera filial me han quedado ocultos, ¿sí? Que no los vi. Por eso vamos a siempre marcar la diferencia entre el genotipo y el fenotipo que voy a obtener en cada uno de estos cruzamientos. ¿Bien? Y por último tenemos a la tercera ley o principio de segregación independiente, ¿sí? Que esto me está hablando de cómo se van a heredar dos características separadas que están en cromosomas que no son homólogos y que no se van a ver afectados entre sí unos con los otros, ¿sí? Por eso hablamos de segregación independiente. Y en este caso vamos a ver que la recombinación final, o sea, el resultado final de este tipo de combinación, ¿sí? Van a ser, ¿sí? 16 genotipos posibles que podamos obtener cuando recombinamos de esta manera. ¿Bien? Entonces, ahora, habiendo tenido este resumen, ¿sí? Que, de vuelta, yo siempre les recomiendo, esto lo tienen ahora, cuando terminemos de ver todo esto, ¿sí? Que las entendamos por separado, me vuelven a escuchar acá, ¿sí? Seguramente tenga todo esto un nuevo significado porque ya es conocimiento aprendido y elaborado a lo largo que fuimos avanzando, ¿sí? En toda la clase. Bien, empecemos con la primera ley de Mendel, llamado principio de la uniformidad de los híbridos. ¿De qué me está hablando esto? Me dice que cuando yo cruzo dos individuos parenterales, progenitores, ¿sí? Padres, esa es la P que está ahí entre paréntesis, homocigotos, a lo que Mendel llama puros, para un solo par de alelos. ¿Se acuerdan que los alelos eran las formas alternativas de un gen? Entonces acá estamos hablando de que van a tener fenotípicamente dos características diferentes. Por ejemplo, si hablamos del color de las semillas, semillas de color verde y semillas de color amarillo, ¿sí? Esos son los dos alelos que podemos tener, alelos verdes o alelos amarillos, ¿bien? Pero por eso lo que van a tener estos alelos, sí, justamente es una distinta expresión o fenotipo. Vamos a observar que todos los descendientes de la primera generación, a la que vamos a llamar híbridos F1, F1 de filial 1, ¿sí? Van a ser idénticos. Los cuatro son iguales entre sí. Y vamos a ver que han adquirido la característica de uno de sus progenitores. ¿Bien? De esta manera, al haber visto esto, ¿sí? Se nos queda a nosotros una idea de que
manifiestan enteramente el carácter de uno de sus progenitores. ¿Qué quiere decir eso? Que ese carácter es entonces dominante. Si damos a lo que conocemos nosotros, entonces uno de sus progenitores iba a ser homocigoto dominante, mientras que el otro progenitor era homocigoto recesivo. Por lo cual, esas características, ¿sí?, ahora no las estamos viendo en los hijos y han quedado entonces ocultas o desaparecidas, ¿sí? Eso es lo que pasaba con los recesivos cada vez que tenía un dominante en el medio, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos un cuadrito para verlo. De vuelta a la importancia de la nomenclatura. Ya yo miro la parte de arriba y veo cuál tiene a la Y puesta grande, en mayúsculas, las verdes o las amarillas. Las amarillas. Entonces, las amarillas van a ser homocigotas dominantes, mientras que las verdes van a ser homocigotas recesivas. Cuando yo cruzo una verde con una amarilla, ¿sí?, tengo la distribución, solamente puedo dar Y chiquitas las verdes y solamente pueden dar Y grandes las amarillas. Y sabemos que un hijo, un híbrido, es la combinación de uno de los alelos que viene de cada uno de sus progenitores. Entonces todos los híbridos van a ser sí o sí Y chiquita y grande. Por lo tanto, van a ser todos heterocigotos. En ese caso, ¿qué se expresa? El alelo, que va a ser el dominante. ¿Cuál va a ser el dominante? El color amarillo. Por lo tanto, los 4 hijos van a ser genotípicamente heterocigotos, ¿sí?, y fenotípicamente van a ser todos amarillos. Acá lo que se cumple es que tanto fenotípicamente como genotípicamente van a ser iguales entre sí. Fenotípicamente son iguales a uno de sus progenitores, genotípicamente son diferentes a los dos progenitores. ¿Por qué? Genotípicamente los progenitores que son homocigotos, ¿sí?, dominante y recesivo, y los hijos que son heterocigotos. Entonces, en lo que es genotipo hay una diferencia, pero fenotípicamente, ¿sí?, los padres eran verde y eran amarillo, y los hijos son todos amarillos. Entonces, fenotípicamente son idénticos a uno de sus padres. ¿Bien? Ahora esto, ¿sí?, acá lo tienen explicado, ¿sí?, toda la parte de lo que es la teoría. Vamos a ver cómo se piensa esto, que hay unos cuadros para poder ver lo que son los famosos cuadros de Punnett, donde este cruzamiento queda un poquito más claro y además es una forma, yo les vuelvo a decir lo mismo, para estas cosas uno tiene que ser muy metódico para no confundirse. Entonces yo siempre lo que quiero para después poder hablar y hacer ejercicios sobre todo esto es darle la estructura de cómo uno plantea esto para poder entenderlo. Bien, entonces esto es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, entonces como les decía, vamos a hacer esos planteamientos que hizo Mendel, cuál es el fundamento, ¿sí?, con el conocimiento que tenemos hoy en día para que realmente suceda lo que estaba expresando Mendel en sus leyes y en sus principios, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es ponerle claro cuál es el planteamiento. ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? Estamos hablando de los guisantes. ¿Qué caracteres estamos analizando? En este caso vamos a analizar el color de esas semillas, ¿bien? Y los genotipos que lo estamos utilizando, con los que arrancamos, van a ser homocigotos, o sea que son puros, ¿bien? Entonces, fíjense, tenemos por un lado a la planta macho, a la planta hembra, ¿sí? Estos que estamos teniendo acá van a ser la generación parenteral, o sea, los padres, los progenitores. Y tenemos para analizar fenotipo por un lado y genotipo por otro lado. Fenotipo del macho va a ser amarillo y de la hembra va a ser verde. Y genotípicamente el macho es homocigota, ¿sí?, dominante, y la hembra es homocigota recesivo. Bien, entonces de esta manera hemos planteado toda la información que tenemos de manera de entenderlo mejor. Y seguimos con todo esto. Lo siguiente a plantear y a entender son los alelos con los que estamos trabajando, ¿sí? Acá ambos alelos del par van a siempre ocupar locus idénticos en los homólogos. Y acá viene porque en las últimas clases volvimos a revisitar esos temas ya expuestos en biología, que eran todo el tema de mitosis y meiosis, cuando hablábamos del ciclo celular. Bueno, nos tiene que quedar muy en claro que en este caso, ¿sí?, los gametos se obtenían por división meiótica. Por lo tanto, de cada uno de los progenitores íbamos a poder tener 4 alelos, ¿sí?, 4 opciones diferentes. Acá, en este caso, cuando son homólogos, ¿sí?, y son puros,
¿Me va a interesar la cantidad que tenemos? No, lo que me va a interesar es esa cualidad, o sea, esa información que está aportando cada uno. Porque desde ese punto de vista, cada uno de los progenitores solamente me puede dar un tipo de gametos, ¿sí? Cuando estamos hablando de estos alelos, ¿sí? Fíjense, voy a poner acá el cursor. Y ahí tenemos. Bien, acá tenemos la gametogénesis que sufre el padre y la gametogénesis que sufre la madre o el macho y la hembra. Bien, entonces empezamos acá que tenemos, ¿sí?, a cromosomas anafásicos. Bien, teníamos todo el tema de la interfaz, la duplicación, y acá teníamos a los cromosomas que eran metafásicos. Bien. Están listos los 23 pares para uno por uno. Acá nos importa trabajar con este homólogo de los cromosomas en el ejemplo para entender que estamos haciendo sobre este, ¿sí?, gen A. En este caso, este es el recesivo. ¿Bien? Entonces se separan 23 para un lado, 23 del otro. ¿Sí? Me queda uno de ellos para este lado, uno de ellos para el otro. Y después en la meiosis 2 teníamos la división ahora de las cromátidas y nos quedaban 4 posibles gametos. Fíjense que son todos, absolutamente todos, A chiquita. En este caso son todos A grande. Por eso decimos que este lado que tiene para ofrecer solamente A grande y este que tiene para ofrecer solamente A chiquita. Y ese cruzamiento, o sea, la forma en que se cruzan, lo vamos a ver en la siguiente diapo. En este caso es sencillo porque estamos trabajando primero con una sola característica, ¿bien? Y además son homocigotos, por lo tanto esa forma de unirse es bastante intuitiva. Si dijimos que solamente podían dar uno A grandes y otro A chiquitas, la lógica me lleva a que los híbridos van a ser una mezcla de los dos. Voy a tener una A grande de papá y una A chiquita de mamá, ¿sí? Esos eran los híbridos que vamos a tener. Ahora, igualmente a mí lo que me interesa, ¿sí?, que desde esto que es sencillo, ya tengamos sentadas las bases de cómo pensar ese cruzamiento. Entonces, si bien es muy sencillo, vamos a ver dos formas en las cuales podemos plantear cómo se cruzan, ¿sí?, estos alelos cuando estamos hablando de los progenitores para llegar a los hijos. ¿Bien? Tenemos dos formas. Acá, este que está ahí, es lo que se llama un cuadro de Punnett. En este caso, uno hace la cuadrilla, ¿sí?, y ponemos, estamos separados en lo que viene de la hembra y lo que viene del macho. ¿Sí? Estos son los símbolos para mujer y para hombre. ¿Bien? Entonces decimos la hembra era homocigota recesiva. Por lo tanto, eso que lo identificábamos con la letra A, ¿sí?, era A chiquita. A chiquita, A chiquita, de vuelta la importancia de la nomenclatura para saber si son dominantes o son recesivos. El macho iba a ser homocigota, ¿sí?, dominante. Entonces teníamos A grande, A chiquita. Esto que me está marcando cada una de las cromátidas que podía tener, ¿sí?, y cómo se separaba. Entonces, acá seguimos el cruzamiento. Decimos, en este cuadro se me cruza este con este, A grande con A chiquita. En este cuadro se me cruza este con este, A grande con A chiquita. En este cuadro se me cruza este con este, A grande con A chiquita, y acá se me cruza este con este, A grande con A chiquita, ¿sí? Todas las opciones son exactamente las mismas. Tengo 4 híbridos que son iguales entre sí, tanto genotípicamente como fenotípicamente, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? La otra forma que tengo es plantearlo de esta manera, ¿sí? Y esperen acá que me voy a ir a lo que es el lápiz, para poder demostrarle qué es lo que se está multiplicando, qué es lo que se está llevando a cabo con esto. ¿Bien? Tenemos dos opciones para hacer esto. Lo podemos ver de este lado. Decimos, bueno, acá tenemos, ¿sí?, sé que una de estos se me va a unir siempre con uno de papá con uno de mamá. Entonces decimos, bueno, esta A grande se me va a unir con esta A chiquita y se me puede unir con esta otra A chiquita, ¿sí? Me da A grande, A chiquita, A grande, A chiquita. Y esta otra que tenemos acá se me puede unir o con esta o con esta. De ahí vimos las 4 variaciones que también hayamos puesto acá en el cuadro de Punnett que hayamos visto acá a la derecha. Obviamente, en este caso es mucho más intuitivo todo, ¿sí? Y podemos decir directamente, como tenemos, estoy borrando para que no moleste, como tenemos, ¿sí?, solamente me puede dar A grande 1, solamente me puede dar chiquita, es, ¿sí?, bastante llevado de la lógica que los hijos sean solamente, ¿sí?, A grande, A chiquita, esos híbridos, ¿sí?, estos heterocigotos.
Lo último que nos queda, ¿sí?, es el tema de cómo uno lleva a la interpretación de esos resultados. Bien, entonces estamos viendo que de esta cruza solamente podemos obtener individuos que son heterocigotas. No tenemos chance de que se nos produzca ningún otro tipo de genotipo, ¿sí? Entonces, el genotipo va a ser 100% heterocigota, A grande, A chiquita, ¿sí? Fenotípicamente, ¿sí?, sabemos que el tema de la dominancia tenía que ver con la característica que se expresaba, ¿sí? Si el rasgo dominante era el color amarillo y el recesivo era el color verde, y todos son heterocigotos, entonces tengo un alelo que es, ¿sí?, dominante y un alelo que es recesivo, siempre se expresa el dominante. Acuérdense que dominante mata recesivo. Por lo tanto, fenotípicamente van a ser todos también iguales, 100% amarillos, que era el rasgo dominante. De esta manera, fíjense en que, ¿quiere decir que se perdió por completo el rasgo recesivo? No, lo tengo, porque son heterocigotas. ¿Pero se expresa? No, no se expresa. De esa manera es lo que habíamos dicho al principio de la ley, que lo que estábamos observando, ¿sí?, era que se ve en los hijos, en la progenie, en esta filial número 1, ¿sí?, que son todos iguales entre ellos y que son iguales a uno de sus progenitores. Por lo tanto, se entiende que hay uno de esos, ¿sí?, esas características, esos alelos, que iba a ser dominante, mientras que la otra característica, ¿sí?, del otro alelo se encuentra suprimida, se encuentra oculta, se encuentra reprimida, porque era recesiva. Bien, y otra vez, para que nos quede bien en claro esto que vimos recién, fíjense, tenemos acá P, los padres, progenitores, parenteral. Y acá tenemos F1, que son los híbridos, ¿sí?, la filial número 1. Entonces, visto así nomás, sabemos que tenemos guisantes amarillos, verdes, ¿sí?, gametos de los dos, y todos los guisantes son amarillos. Bien, lo que ya plantea Mendel es que estos iban a ser puros, ¿sí?, o sea que eran homocigotos, ¿bien?, que iban a poder darnos un solo tipo de gametos, por lo tanto, y que entonces todos los restantes iban a ser híbridos, ¿sí?, iban a ser iguales a uno de sus padres fenotípicamente y también iguales entre sí en todo sentido, tanto fenotípicamente como genotípicamente. Bien, acá tenemos ahora la segunda ley de Mendel, a la que conocemos como principio de segregación de los genes. Acá estamos trabajando para esta segunda ley con la segunda filial, ¿sí? Entonces teníamos primero a la paternal, como hemos visto anteriormente, ¿sí? Eso nos estaba dando en la filial número 1 a esos hijos, ¿sí?, esos híbridos que van a ser todos heterocigotos, ¿bien? En este caso me está diciendo algo que ya más o menos conocemos. Me dice que los miembros de un par de genes se agregan al formarse los gametos, de tal manera que la mitad de los gametos portan un alelo de cada par y la otra mitad portan el otro. Quiere decir que se me repartían estos, ¿sí?, y se me iban, ¿sí?, 50% iban a ser, ¿sí?, y grande, y 50% iban a ser y chiquita, por este tema de la división, ¿bien?, de esos gametos, ¿sí?, de las cromátidas en la segunda fase de la meiosis, ¿bien? Entonces, cuando ya vamos a ver ahora a cruzar a los híbridos de la filial número 1, estamos hablando de la filial número 2, ¿sí? Y en este caso vamos a obtener ya diferentes tipos de descendientes, tanto genotípicamente como fenotípicamente. Fíjense en que ya acá tenemos planteado un cuadrito de Punnett, donde siempre ponemos, ¿sí?, acá tenemos, ¿sí?, el padre y la madre. Los dos eran heterocigotos, que quería decir tenían un dominante y un recesivo, un dominante y un recesivo. Seguimos recordando, para utilizar siempre el mismo ejemplo, que acá el dominante iba a ser la I grande, de vuelta a la importancia de la nomenclatura, y eso era lo que me expresaba fenotípicamente el color amarillo. Entonces, ahora lo vuelvo a plantear en lo siguiente como habíamos hecho anteriormente, ¿sí? Pero para que ya les quede todo en esta diapositiva. Decíamos en los cuadros de Punnett que cada uno de estos cuadros nos marcaba la intersección de los dos de arriba, ¿sí? Entonces, acá teníamos este con este. Decimos que es Y grande con Y grande, lo tenemos acá. Este me está marcando la intersección de este con este, entonces es Y grande con Y chiquita. Acá me marca este con este, es Y grande con Y chiquita, este con este, Y chiquita con Y chiquita. Y fíjense en que acá tenemos, ¿sí?, diferentes fenotipos, ¿sí?, y diferentes genotipos.
Este que está acá, que tengo dos I grandes, va a ser homocigoto dominante. Este que está acá, genotípicamente es homocigoto dominante. Este que está acá es heterocigoto, este que está acá es heterocigoto también, y este que está acá ahora es homocigoto pero recesivo. Entonces tengo, ¿sí? Homocigota dominante, heterocigotas y homocigota recesivo. Genotípicamente tenemos tres genotipos diferentes acá en estos híbridos. Fenotípicamente, ¿cuántos tenemos? Dos, ¿sí? Esa proporción de 3 en 1, que era lo que miraba Mendel, me salen 3 amarillos y me sale uno verde. Acá lo que se logró es la expresión de aquel alelo que estaba recesivo, ¿sí? Aquel que había quedado suprimido por el alelo dominante. Vamos entonces con lo que es el planteamiento, ¿sí? Seguimos trabajando con guisantes, acá el carácter analizado es el color. En este caso el genotipo sabemos que son heterocigotos, tanto el macho como la hembra. Esto que estamos acá, esta generación parenteral que tenemos acá, es la filial 1, ¿sí? Ya acá no estamos hablando de esos padres que había tenido primero Mendel en la primera ley, ¿sí? Acá estamos trabajando con los híbridos de esa primer cruza, ¿sí? Entonces, el fenotipo tanto del macho como de la hembra iba a ser amarillo, ¿sí? Que ese era el rasgo que se logró expresar porque claramente el amarillo era el dominante. Y genotípicamente iban a ser heterocigotos, ¿sí? A grande, a chiquita, ¿sí? Alelo dominante junto con el alelo recesivo. Entonces acá después tenemos el cruzamiento, ¿sí? Se procede con lo que es la unión de los genes que llevan los gametos. Él dice, bueno, la única forma de analizarlo es mediante el cuadro de Punnett. En realidad no es la única forma, es la forma quizás en la que uno está más seguro de no pifiarle y de saber lo que está haciendo. Fíjense, espérenme que le voy a escribir acá la otra forma que les comentaba, la seguimos, podemos seguir haciéndola. Ahí estamos, pluma. Entonces fíjense, decíamos que este era A grande, ¿sí? Y A chiquita. Y el otro iba a ser A grande y A chiquita. Fíjense que de esta manera también lo puedo hacer esto, no es lo único el cuadro de Punnett. De vuelta, yo les digo, hagan el cuadro de Punnett por una cuestión de que cuando uno no está muy canchero con esto, es una forma de que no se equivoca. Entonces decimos, este se puede unir con este y se puede unir con este. ¿Sí? Entonces, en esta unión tengo A grande con A grande y tengo A grande con A chiquita. Después si uno el otro se me podía unir con esta o se me podía unir con esta. Y en este caso obtengo A chiquita, ¿sí? Y A grande, siempre escribimos primero A grande, ¿sí? Después tenemos A chiquita con A chiquita. Entonces fíjense en que llegamos al mismo resultado. Bien, depende del tema de cómo les sea más cómodos a ustedes, ¿sí? De vuelta, por ahí los cuadros de Punnett está bueno que los tengan en cuenta, que los aprendan a usar más que nada, porque ya cuando lleguemos a la tercera ley de Mendel, esto que está acá se nos complica un poco. ¿Es imposible hacerlo? No. ¿Sí? Después voy a mostrar que además hay otro método, que es el método de Roland, que es mucho más simplificado incluso que Punnett. Bien, pero de vuelta, esto tiene mucho que ver con qué es lo que más le sale a uno, ¿sí? Entonces, fíjense en que tenemos esas posibilidades y en cuanto a lo que es el cuadro de Punnett, ya lo habíamos hecho en la diapo pasada, pero lo volvemos a hacer acá para remarcar y que todo el mundo entienda. Son los puntos de intersección en cada uno de estos que me están marcando acá, los gametos, ¿sí? Entonces teníamos A grande con A grande, ¿sí? A grande, A grande. A grande con A chiquita, A grande, A chiquita. Esto que tenemos acá. Acá tenemos A chiquita con A grande, A chiquita, A chiquita, A chiquita, A chiquita, A chiquita, ¿sí? Esto es mucho trabalengua, mucho A grande, mucho A chiquita, pero bueno, esa es la forma de verlo, ¿bien? Entonces fíjense que obtenemos exactamente lo mismo por los dos métodos. De vuelta, depende de ustedes cuál les convenga más, cuál entienda más y cuál se les preste a menor confusión y menor error al momento de hacerlo, ¿bien? Lo que nos queda con esto es evaluar qué significa tanto A grande, A chiquita, etcétera, ¿sí? Entonces acá vamos a ver que los resultados son diferentes, ¿sí?
Fenotípicamente tenemos una proporción de 3 a 1, ¿sí? Tenemos 75% que van a ser amarillos y 25% que van a ser verdes. Acuérdense, ¿sí? Vamos a ver acá que tengo el resaltador, ¿sí? Con amarillo. Entonces, este que está acá es A grande con A grande. Esta va a ser amarillo, ¿sí? Porque se expresa aquí en el dominante. Esta, las dos que son heterocigotos, también van a ser amarillos. ¿Quién se expresa el dominante? En la primera que marcamos, ¿me queda otra alternativa? No, si son los dos iguales, ¿sí? Son los dos amarillos, ¿sí? Y ese 25% lo tengo acá con este, que es el recesivo, que al encontrarse dos recesivos, recién ahí, pobrecito, podría expresarse. Genotípicamente voy a tener tres genotipos diferentes, ¿sí? Voy a tener este, ¿sí? Esperen que le va a dar el mismo color, pero no, vamos a hacerlo con violeta, a ver cómo queda, ¿sí? Este que está acá iba a ser, ¿sí? Homocigota dominante, ¿sí? Este que está acá es homocigota recesivo. Y los otros dos que tenemos, tanto este como este, son heterocigotas. Entonces tenemos tres genotipos posibles, ¿bien? Tenemos que un 50% van a ser heterocigotas, fíjense en que tenemos este y tenemos este, ¿sí? 50% es la mitad, y la otra mitad se me repierte en 25% va a ser homocigota dominante y 25% va a ser homocigota recesivo, ¿sí? Entonces de esta manera quedaba dispuesta ese principio de segregación de los genes del que nos hablaba Mendel. Bueno, y acá lo que tenemos es exactamente lo mismo que desglosamos recién, de vuelta con mi forma de pensar de que, bueno, sí, quizás de esta manera les resulte más lindo, sí, los colores, ¿bien? Obviamente más que mi letra mocha escribiéndole A grande, A chiquita, ¿sí? Entonces acá tenemos lo que se observa, la forma de interpretarlo, ¿bien? Observándolo vemos que cruzamos a los dos hijos, ¿sí? Estos híbridos que teníamos, que van a ser del mismo color, y que cuando los cruzábamos en su descendencia obteníamos, ¿sí? Esta diferenciación de que uno de esos cuatro posibles hijos, ¿sí? O de esos cuatro hijos que tenían, iba a ser de un color diferente a estos dos. ¿De dónde vino ese verde? Bueno, ese verde vino entonces cuando hacemos la interpretación de la unión de aquellos gametos que tenían esos alelos que van a ser recesivos. Desglosado por completo desde el principio, teníamos entonces acá a la, ¿sí? Generación padre, ¿sí? Parenteral, donde estamos viendo que eran homocigotos y por lo tanto podían producir un solo tipo de gameto. Iban a ser todos, ¿sí? Los de amarillos iban a ser todas y grandes y los de los verdes iban a ser todas y chiquitas. Cuando se cruzaban estos, en esa filial número 1, la descendencia iba a ser heterocigota y por este motivo iba a poder producir dos tipos de gametos, aquellos que iban a aportar una I chiquita y aquellos que iban a aportar una I grande. Cuando en la filial número 2 yo hago el cruzamiento, ¿sí? Con dos de los de la filial número 1, obtenía esta proporción de 3 a 1, donde iba a tener fenotípicamente tres que iban a ser iguales, amarillos, y genotípicamente, ¿sí? Iba a ser una cuestión diferente, vamos a tener tres genotipos, ¿bien? Y fenotípicamente, volviendo a esto, tres amarillos, uno verde. Entonces acá abajo tenemos esa relación. Analizamos los fenotipos, tenemos solamente amarillo y tenemos verde. Genotipos tenemos tres, ¿sí? Dos de ellos desembocan en que sean sí o sí fenotípicamente amarillos. Y solamente uno de ellos, el que era homocigoto recesivo, nos daba la descendencia verde. Acá tenemos heterocigoto y acá tenemos homocigoto dominante. Entonces fíjense en que la relación fenotípica es de 3 a 1. Y esa es la que hablaba Mendel, porque claramente eso fue lo primero que se podía observar y lo que quedaba más en detalle para ver. Y acá con todo esto entró una nueva pregunta, de vuelta a Mendel como buen científico, decía yo quiero saber si realmente esto viene de que sean puros o no. ¿Cómo me doy cuenta que sea amarillo si es un puro o si es un híbrido? Porque el heterocigoto me da color amarillo y el homocigoto dominante también. ¿Tengo forma de darme cuenta cuál es cuál?
Y ahí se dio cuenta que sí, había una forma de saber con qué estaba trabajando, si era realmente dominante o si era un heterocigoto lo que estaba teniendo, y a esto se lo llamó técnica de cruzamiento de prueba. Hoy en día se sigue utilizando eso, cuando yo no sé, sí, quiero comprobar el tema de la pureza en lo que son la cría selectiva es muy importante. El pedigrí de los perros, de los caballos de competición, ¿sí? De los ganados. Entonces, si uno tiene que estar muy seguro de que realmente está pagando, ¿no? Lo que quería, porque en eso, con todo el tema del pedigrí y la pureza de las razas, en ese caso viene también todo un componente económico. Entonces, hoy en día sí se sigue utilizando esta prueba de cruzamiento para que no me vendan gato por perro. No sé si es así la expresión, pero es la que voy a dejar. ¿Sí? Entonces, en este momento, ¿cómo se hacía? ¿Cómo se hace esto? ¿Sí? Se cruza a aquel que es desconocido con los gametos de alguien que es de un recesivo. ¿Sí? Entonces, de esta manera, en los hijos, ¿sí? Yo me voy a dar cuenta si realmente ese que me faltaba la información era un dominante o era un heterocigoto, ¿sí? Cuando es dominante, lo que voy a ver es que se va a expresar entonces, ¿sí? En todos los descendientes la misma característica, ¿sí? Los voy a ver todos, por ejemplo, como en el dibujo, amarillos. Y en el caso de que fuera heterocigoto, al momento de que sea cruzarlo con un recesivo, voy a ver que hay una proporción de 1 en 1, ¿sí? Voy a tener 50% de un color y 50% de otro, ¿sí? Y esto voy a volver otra vez a escribirles, sé que lo tienen acá en el costado, pero para que se entiendan, denme un segundo que lo paso por acá, y así lo vemos bien. Entonces, en el primer caso, ¿sí? Yo siempre voy a cruzarlo con un recesivo, ¿sí? Estas son... Creo que no voy a usar las Y porque es como más difícil determinar si son grandes o chiquitas. Ahí está, la voy a borrar en la miércoles y volvemos acá con la pluma. ¿Sí? Vamos a hablar de las A, como hemos venido diciendo. Entonces teníamos, ¿sí? Este que yo ya lo conocía, que eran mi recesivo. Bien, estas A chiquitas. Y yo tengo la posibilidad de que el otro, ¿sí? Gameto, fuera un homocigoto dominante, ¿sí? O si fuera, en otro caso, un heterocigoto. ¿Bien? Esto es lo que yo no sé. No sé si es homocigoto dominante o si es heterocigoto. Pero puedo ver con el tema de agregarle un recesivo cuáles son los cruzamientos. Porque con esto, ¿sí? Fíjense en que esto que me va a dar, ¿sí? Si yo uno de esta manera y uno de esta manera. La opción de esto, ¿sí? Cada uno me puede dar un solo gameto. Entonces todos los descendientes de este caso van a ser heterocigotos, ¿sí? Y se va a expresar el gen, el alelo que es dominante, ¿bien? Por lo tanto, en este caso me quedan todos exactamente iguales, ¿sí? En el segundo caso, esperen que voy a borrar esto de acá en el medio de vuelta para que no nos moleste. En el segundo caso, acá cambia un poco el tema, porque, ¿sí? Se me puede unir esta grande con esta, o con esta, y esta chiquita con esta y con esta. Que en este caso podemos obtener dos genotipos diferentes que se traducen en dos fenotipos diferentes. Me queda esto por un lado, ¿sí? Y me quedan estos por el otro. Entonces es 50-50, ¿sí? Porque se me unen de esa manera. Y me van a quedar entonces este primero que está acá, el de la A grande con la A chiquita, va a tener, ¿sí? Si la A grande es el tema del amarillo, el dominante, esas son las semillas dominantes, las amarillas, ¿sí? Y las A chiquitas voy a tener 50%, o sea, la mitad de estos que van a ser verdes.
De esa manera me doy cuenta que este padre que estaba teniendo no era, ¿sí?, un homocigoto dominante, sino que era heterocigoto, si no nunca hubiese tenido la posibilidad de que se exprese el recesivo y menos en una proporción de un 50%, ¿sí? De esto es lo que se hace con ese cruzamiento de prueba y por eso el tema de cruzarlos con quién, con un recesivo, para que quede bien en claro, ¿sí?, esta distinción, ¿sí?, de cuál es el genotipo. A partir del fenotipo no lo puedo determinar, entonces tengo que buscar genotípicamente cómo es heterocigoto o es homocigoto dominante. Bien, y acá llegamos a la tercera ley de Mendel, al que llamamos principio de segregación independiente. Ya habíamos hablado de esto en el resumen, ¿sí? Anteriormente, tanto en la primera como en la segunda ley, venimos hablando de la herencia, ¿sí?, considerando un solo par de genes. Pero acá pasa esto que les comentaba hace ratito, que los individuos, ¿sí?, no heredamos los genes de uno en uno, sino que vienen todos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, en el estudio de lo que es el cruzamiento, se tiene que tomar en cuenta esa transmisión simultánea de dos o varios pares de genes. En este caso, en el estudio, ¿sí?, de estas cruzas que van a ser díbridas, tríbridas, etcétera, dependiendo qué cantidad de genes estemos teniendo en consideración, ¿sí? Depende de qué tanto nos quieran complicar la vida para hacer los cuadros de Punnett, ¿sí? Pero eso se lo digo de alguien que cursó genética. Entonces, la ley que nos estaba diciendo que la herencia de un par de genes situados en un par de cromosomas no homólogos entre sí no va a resultar afectada, ¿sí?, por la herencia simultánea de otros pares de genes situados en otros pares de cromosomas. Mientras que no vengan en el mismo cromosoma, no hay ningún problema, ¿sí? No me afecta uno al otro. Entonces, ¿esto es cómo se dedicó a estudiarlo Mendel? Mendel lo que buscó fue individuos que presentaran dos características diferentes a la vez. Por ejemplo, semillas que eran lisas y amarillas, o semillas que eran verdes y rugosas. ¿Bien? Entonces, de esta manera, ¿sí?, estudió esas dos características y vio cómo era que se segregaban esos genes y determinó que era de forma independiente, que terminábamos con esas 16 posibilidades enormes en el cuadro de Punnett. Entonces, chicos, empecemos con el planteamiento. Vamos despacito, así en esto no nos confundimos. De vuelta, no es nada grave. Si ya aprendemos a hacer lo otro, esto es exactamente lo mismo. Lo único, obviamente, que tengo más números en la ecuación, en realidad más letras en la ecuación, y por lo tanto le puedo pifiar, ¿sí?, si no presto atención a lo que estoy haciendo. Pero no es nada del otro mundo. Bien, entonces vamos de vuelta con este tema de seamos metódicos, seamos prolijos y vamos a llegar a un buen resultado. Acá estamos, como datos, vamos a manejarnos con dos características, el color por un lado y la textura por el otro, ¿sí? Entonces tenemos dos pares de homólogos y dos tipos de genes con dos alelos diferentes, ¿sí? Para el color amarillo, ¿sí?, para el color tenemos, perdón, no con amarillo, para el color tenemos la característica amarillo, que va a ser el alelo dominante, y tenemos el color verde, que va a ser el alelo recesivo. Para la característica textura, tenemos liso, que va a ser el dominante, y rugoso, que va a ser el recesivo. De esta manera, para no confundirnos, a los alelos que corresponden al color los marcamos con la A, y a los alelos que corresponden a la textura los marcamos con la letra B, ¿sí? Entonces, desde el planteamiento tenemos una diferencia. Acá volvemos a trabajar con aquellos que son, ¿sí?, homólogos, homólogos que son homocigotas, ¿sí?, y tenemos el fenotipo y tenemos el genotipo para tener en cuenta. Entonces tenemos macho y hembra, ¿sí? Fenotípicamente el macho va a ser amarillo y liso, las semillas son amarillas y son lisas, ¿sí? Estos dos genotípicamente son dominantes, ¿sí? Y la hembra iba a ser verde y rugosa. Las dos características iban a ser recesivas. Entonces, genotípicamente, tanto para el alelo A como para el alelo B, este va a ser, ¿sí?, homocigoto dominante, y la hembra, tanto para un alelo como para el otro, va a ser homocigota recesiva. Volvemos a este concepto de la pureza, ¿sí?, en estos primeros, ¿sí?, padres para hacer el cruzamiento. Lo segundo que vemos es qué pasa con los gametos, ¿sí? Acá tenemos un solo ejemplo, pero está pasando exactamente lo mismo de un lado como del otro, ¿bien? Entonces fíjense que teníamos, acá estamos haciendo el ejemplo con estos
dos cromosomas, ¿sí? Estos dos pares de homólogos, este es un par de homólogos, este es otro par de homólogos, ¿bien? Entonces vemos que se duplican, acá tenemos cromosomas que son anafásicos, acá tenemos a los metafásicos, me quedan por separados y esta es la cantidad, ¿sí? La proporción que tenemos entre los que son los gametos, ¿sí? Estos, ¿sí? Los que van a ser homocigotas dominantes, solamente me pueden dar gametas que sean dominantes, la A grande con la B grande. Y estos que son homocigotas recesivos, solamente me van a dar A chiquita con B chiquita, ¿sí? Estos que son recesivos, ¿bien? Que eso es todo lo que tenemos acá, ¿sí? A grande con B grande, A grande con B grande, ¿sí? A grande con A chiquita, A grande con A chiquita, con B chiquita, ¿sí? Acá no se ve muy bien, pero tengan en cuenta que estas son las proporciones que tenemos acá en la división. Bien, acá seguimos entonces con el cruzamiento de estos, ¿sí? Lo podemos hacer de dos maneras como venimos viendo siempre, ¿sí? Vamos a hacer el cuadro de Punnett, donde tenemos la intersección ahora de estos dos, ¿sí? Entonces tiene que ser A con A y B con B, ¿sí? Entonces este es A grande con A chiquita, A grande A chiquita, B grande con B chiquita, B grande B chiquita, ¿sí? Y como son iguales, ¿sí? Me dan exactamente todos los mismos, ¿sí? Acá se cumple en este punto esa primera ley de Mendel, que era el principio de la uniformidad de los híbridos, cuando estoy trabajando con especímenes en realidad que son homocigotas, que son puros, ¿bien? De otra manera, lo hago con la lógica de, cuando lo veo de esta manera, no tengo otras cosas para poder unir. Entonces, este que me puede dar solamente A grande y B grande, este que me puede dar solamente A chiquita y B chiquita. Cuando los uno, los híbridos van a ser A grande con A chiquita, B grande con B chiquita, y obtengo este resultado. Esta va a ser mi filial, ¿sí? Acá lo tengo desglosado de vuelta, ¿sí? Ustedes pueden utilizar la forma que les sea más útil, más sencilla y aquella que les cueste menos, ¿sí? El error, ¿bien? O sea, aquella que tenga menos proporcionalidad de errores para ustedes, ¿bien? No es que por hacer uno o el otro van a ser más o menos inteligentes, ¿sí? El que tiene que hacer el cuadro de Punnett, hace el cuadro de Punnett, el que lo pueda ver de otra manera, lo ve de otra manera, ¿sí? Eso no es una competencia, ¿sí? Sino es aplicar aquello que nos sirve más a nosotros, ¿bien? Y lo último que tenemos es la evaluación del resultado, o sea, qué significa todas estas letras que estamos viendo, ¿sí? Estamos viendo que de toda esta cruza solamente podemos tener individuos heterocigotas, esos híbridos que son heterocigotas, ¿sí? Fenotípicamente, ¿qué van a hacer? Van a ser todas, ¿sí? Amarillas y van a ser todas lisas, que van a ser los dos rasgos dominantes, ¿sí? La A grande se impone, la D grande se impone, ¿sí? Genotípicamente, todos van a ser también heterocigotas para ambos genes, ¿sí? Bien, y acá se nos viene la complicación. En realidad, seguimos haciendo lo mismo que venimos hablando, ¿sí? Pero nada más que ahora tenemos muchas más posibilidades o alternativas de los gametos, ¿bien? Allá a la derecha tienen, ¿sí? Como está explicado en lo que sería meiosis 1 y meiosis 2, como llegamos en esa gametogénesis. Y acá a la izquierda tienen realmente lo que a mí me parece que es lo más interesante, lo más fácil en realidad, no lo más interesante para poder ver esto. Acá estamos hablando de las gametas, cuántas gametas y cómo van a ser, ¿sí? No estamos hablando todavía, ¿sí? De cómo se cruzan esos gametos, sino estamos viendo qué posibilidades tengo, ¿bien? Entonces, fíjense, en cuanto al primero, yo puedo juntar esta A grande con esta B grande o esta A grande con esta B chiquita. Entonces, A grande con B grande es este, ¿sí? A grande con B chiquita va a ser este que está acá. Después tengo la posibilidad de juntar la A chiquita con la B grande o la A chiquita con la B chiquita. A chiquita con B grande es esta, ¿sí? A chiquita con B chiquita es esta. Y en el otro me va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Tengo estas cuatro alternativas, ¿sí? Entonces fíjense en acá, es lo mismo que terminaron acá abajo, ¿sí? Esas cuatro alternativas. De vuelta, a mí esa forma de unirlos me resulta mucho más sencilla y también me parece que es algo más fácil para ustedes de verlo, ¿sí? Pero, de vuelta, tenemos ahí la parte explicada de la gametogénesis que quizás a otro, viéndolo de esa manera, resulta más fácil.
Bien, chicos, vamos entonces ahora acá a hacer el cruzamiento, tranquilos, pausados. Es más, yo te lo puse de esta manera para poder hacerlo por partes y que nos quede lo más entendible posible. Lo que les aconsejo, sé que ya me viene escuchando hace 1 hora y casi 10 minutos y que probablemente sea mucho más fácil decir, bueno, lo pasamos de largo y llego a la resolución. Pero si pueden, tómense el momento, pónganle pausa ahora al video, busquen lápiz y papel y fíjense si ustedes pueden resolver este cuadro, ¿sí? Así, ahora cuando lo resolvemos juntos, a distancia, ¿bien? Pueden ver si le pifiaron en algo y cómo corregirlo. Es más, hagan una cosa, sumado a eso, ¿sí? Fíjense si me pueden decir, pueden determinar cuáles son los genotipos que vamos a obtener y cuáles van a ser los fenotipos, ¿sí? Que esa es la manera en que uno evalúa este tipo de ejercicios. Por ejemplo, a mí me pueden decir, determine cuántos de los híbridos serán semillas con las características de que son verdes y rugosos. Y la respuesta es que tenemos una sola de esas, ¿sí? ¿Cómo llego a eso? Bueno, o hago este cuadro, tengo que haber podido plantear todo esto hasta llegar acá y resolverlo correctamente. Después vamos a ver que tenemos a nuestro amigo Roland, que también nos simplifica un poco la vida, ¿sí? Pero la idea es que podamos hacer esto porque ya les aviso que va a haber ejercitaciones en lo que es Mendel, ¿sí? Entonces, para que cuando lleguemos a los ejercicios los hagamos de una forma lo más rápida posible, ¿sí? En realidad más rápida no, que sea lo menos traumático posible para ustedes. Tómense esos 2 minutos de a ver si esto lo pueden resolver, así ya les va quedando. Porque bueno, ahora a distancia no me queda otra, esto yo lo hago con ustedes en el pizarrón. Ahora bueno, tengo un pizarrón virtual y necesito que ustedes hagan esa parte del trabajo en sus casas, ¿bien? Listo. Los dejo ahí, confío en que lo hagan y guachos no vale que chusmeen el PowerPoint que ya tienen las respuestas, ¿sí? Traten de hacerlo directamente de acá, ¿bien? Arrancamos entonces. Vamos a hacer los cuadritos cada uno por uno, ¿sí? Vamos a ir de izquierda a derecha, de la primera fila, segunda, tercera y cuarta fila, hasta que completemos nuestras 16 posibilidades en esa descendencia. Entonces, en el primer cuadradito de intersección tenemos A grande con A grande, B grande con B grande. En el segundo tenemos A grande con A grande, B grande, B chiquita. En el tercero tenemos A grande con A chiquita, B grande con B grande. En el cuarto, A grande con A chiquita, B grande con B chiquita. Bien, vamos a la siguiente fila. A grande con A grande, B chiquita con B grande. A grande con A grande, B chiquita con B chiquita. A grande con A chiquita, B chiquita con B grande. A grande con A chiquita, B chiquita con B chiquita. A chiquita con A grande, B grande con B grande. A chiquita con A grande, B grande con B chiquita. A chiquita con A chiquita, B grande con B grande. A chiquita con A chiquita, B grande con B chiquita. Y en la última fila tenemos A chiquita con A grande, B chiquita con B grande. A chiquita con A grande, B chiquita con B chiquita. A chiquita con A chiquita, B chiquita con B grande. Y la última de todas, A chiquita con A chiquita, B chiquita con B chiquita. ¿Bien? De esta manera hemos determinado, ¿sí?, el genotipo de estos 16 descendientes que tenemos acá. Vamos a ver que genotípicamente vamos a encontrar a aquellos que van a ser doble heterocigotas y aquellos que van a ser doble homocigotas, ¿sí? Acá voy a poner el puntero de 2 segundos para que lo entendamos bien clarito esto. ¿Bien? En este caso, ¿qué? ¿Sí? Tenemos, ¿sí? A grande, B grande, B grande. Esto es homocigota A, ¿sí? Que era la característica que nos daba el color, ¿sí? A nos daba el color. A grande, que era el dominante, iba a ser el color amarillo, ¿sí? A chiquito, que era el recesivo, iba a ser el color verde. Y B nos iba a dar la textura. B grande iba a ser liso y B chiquito iba a ser rugoso. ¿Bien? Entonces, en este caso, tanto para A como para B, este individuo va a ser homocigota. Es doble homocigota.
Y acá lo que tenemos, ¿sí? Es que este es un doble heterocigota. Tengo ambos alelos en cada uno de estos genes que estoy investigando. Para el color tengo tanto A grande como A chiquita, y para la textura tengo tanto AB grande y AB chiquita. ¿Bien? Ahora, lo siguiente que tengo es identificar cuáles van a ser los fenotipos de estos, ¿sí? Antes de los fenotipos, ¿sí? Estos son los entendibles, pero fíjense, este que está acá, este es, para lo que es la característica del color, va a ser homocigota dominante. Y para lo que va a ser la característica de la textura, va a ser heterocigota, ¿sí? Este es heterocigota para el color y homocigota dominante para lo que es la textura. Este es exactamente igual al primero, este es exactamente igual, no, este es diferente. Este es, ¿sí? Heterocigota para lo que es el color y es homocigota recesivo para lo que va a ser la textura, ¿sí? Este ya lo vimos, este va a ser al revés que este. Este va a ser homocigota recesivo para el color y va a ser heterocigota para la textura. ¿Bien? Y lo último que tenemos es este, que este va a ser, ¿sí? Ya lo vimos, doble homocigota pero recesivo, ¿sí? Hemos hablado de este que era doble homocigota dominante y acá teníamos el doble homocigota recesivo. ¿Bien? Y teniendo en cuenta esos genotipos, ahora sí vamos con el fenotipo. Teníamos la posibilidad de que sean amarillas y lisas, que sean amarillas, ¿sí? Y rugosas, que sean verdes y lisas o que sean verdes y rugosas. Esas fueran las combinaciones que tengo para demarcar. Vamos con el primero, ¿sí? Volvemos a recordar que A grande es dominante, ¿sí? Y es para el color amarillo. A chiquita es recesiva y es para el color verde. B grande es para la textura y es lisa, la dominante. Y B chiquita es para la textura, ¿sí? Es rugosa y es recesiva. Entonces, en este primero que tenemos que son dos dominantes, tanto para el color como para la textura. Entonces, esta va a ser amarilla y va a ser lisa. La segunda, tenemos que, en cuanto al color, iba a ser homocigota dominante. Y en cuanto a la textura, iba a ser heterocigota. Pero, ¿qué pasaba cuando yo tenía a un dominante y al recesivo? ¿Cuál de las dos características? ¿Cuál era el fenotipo que se expresaba? El del dominante. Entonces, en este caso, genotípicamente es diferente a la primera que vi, pero fenotípicamente va a ser igual. Esta también va a ser lisa y amarilla. Lo mismo pasa con la segunda, ¿sí? Acá tengo que es heterocigota para el color y es homocigota dominante para lo que va a ser la textura. Entonces, de textura yo ya sé que va a ser lisa, no tengo otra chance. Y para el color también va a ser liso, va a ser en realidad amarillo, no liso. ¿Por qué? Porque se expresa, ¿sí? El dominante, en este caso la A grande, que es amarillo, independientemente de que tengamos ahí el recesivo. Entonces, este también es amarilla y lisa. Y en este, que son doble heterocigotas, se expresan los dominantes. Entonces, esta también va a ser amarilla y lisa. Claramente, ¿de cuál voy a tener mayor proporción? De estas. Las amarillas y lisas van a ser 9 en total, son las que más tengo, ¿sí? Acá vemos la segunda, ¿sí? Esta también sigue siendo amarilla y lisa. Y acá empezamos con una variación, ¿sí? Acá tenemos la expresión del gen recesivo en cuanto a ¿qué cosa? A la textura, ¿sí? En cuanto al color tenemos que va a ser amarilla, ¿sí? Pero la textura va a ser rugosa. Entonces esta es amarilla y rugosa. Se expresa esa característica recesiva en cuanto a la textura. ¿Bien? Vamos a tener uno que es doble heterocigota, amarilla y lisa, ¿sí? Y acá volvemos a tener, ¿sí? Lo que vimos recién, heterocigota, ¿sí? Para el color, lo que quiere decir que genotípicamente es igual al que vimos recién, no. ¿Sí? Vamos, en este caso tenemos que para el color no es dominante, ¿sí? Homocigoto, sino que este va a ser heterocigoto. Se expresa que es amarillo, sí está claro. Y en cuanto a lo que va a ser la textura, sí tenemos que se expresan los recesivos, porque tenemos la B chiquita con la B chiquita. Entonces esta también va a ser amarilla y rugosa. Acá tenemos, ¿sí? Esta vuelve a ser amarilla y lisa. La siguiente vuelve a ser amarilla y lisa.
Y acá tenemos nuestra primera variación en cuanto al color. Acá se está expresando, ¿sí?, el carácter recesivo en cuanto al color. Tenemos a la primera que va a ser verde, pero en este caso la textura sigue siendo la dominante, la B. Entonces esta va a ser verde y lisa, ¿sí? La siguiente es diferente en cuanto a esta, ¿sí?, porque la anterior era homocigota dominante en cuanto a la textura, y en este caso tengo una que es heterocigota en cuanto a la textura. Lo que me interesa es que en cuanto al color es, ¿sí?, homocigota recesivo, entonces se va a expresar, y en este caso vuelvo a tener una que va a ser, ¿sí?, verde y va a ser lisa. ¿Bien? Abajo, la última, que las que creemos que son amarillas y lisas. ¿Bien? Y acá tenemos una que va a ser amarilla y rugosa, ¿sí? Amarillo se expresa el dominante y se expresa lo que es el recesivo porque es un homocigota recesivo para la textura. Entonces acá tenemos amarilla y verde. En la siguiente nos queda la última de las verdes y lisas. Y por último, tenemos la expresión de ambos caracteres recesivos, de forma que tenemos dos homocigotos recesivos tanto para el color como para la textura. Y esta era nuestra única semilla, pobrecita, que iba a ser tanto verde como rugosa. ¿Bien? Bien, y acá lo que tenemos son los resultados escritos de toda esa locura que hicimos recién uno por uno, ¿sí? Entonces tenemos genotipos posibles 9, ¿sí? Después tenemos, ¿sí?, podemos tener A grande, ¿sí?, y B grande, que sean doble homocigotos dominantes, ¿sí? Podemos tener que sean homocigotos, bien, pero con A dominante y con B recesivo. Lo contrario, son doble homocigotos, pero en este caso tengo A recesivo y B dominante. Puedo tener doble homocigotos, pero que sean los dos recesivos, ¿sí? Después tengo este caso que es homocigoto dominante para el color y heterocigoto para lo que va a ser la textura. El otro que es heterocigoto para el color y homocigoto dominante para la textura. Heterocigoto, ¿sí?, doble heterocigoto, ¿sí? Abajo tengo recesivo para lo que va a ser el color y heterocigoto para la textura. Y por abajo un doble heterocigoto, ¿sí?, que esos son los que más tenemos en proporción. ¿Bien? Entonces, nuevos genotipos posibles y fenotipos posibles tenemos 4, ¿sí? Amarillas y lisas, amarillas y rugosas, verdes y lisas, verdes y rugosas, ¿sí? Para entender eso, recordemos lo que habíamos dicho recién, que el alelo A, ¿sí?, grande, era el color amarillo y era dominante, y el alelo B grande era liso, ¿sí?, y ese era el dominante. Bien, entonces teníamos 9 de 16 iban a ser amarillas lisas, 3 de 16 iban a ser amarillas rugosas, 3 de 16 iban a ser verdes lisas y solamente 1 de 16 iban a ser verdes y rugosas, ¿sí? Esto así es como nos piden que resolvamos la mayoría de los ejercicios cuando son así de Mendel o de herencia, ¿bien? Acá cuando nos piden hacer todos, y si no me pueden decir, bueno, averigüen, ¿sí?, cuántas van a ser amarillas y lisas, o cuál es la proporción del genotipo doble heterocigoto, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos que saber cuántos son, ¿bien? Entonces, por eso era importante lo que les comentaba recién, poder haber resuelto esto. Acá no nos cambia, es lo mismo que vimos recién, y si se dan cuenta yo les robé las semillitas estas para utilizarlas en el cuadro, ¿sí?, para ir pegándoselas unas para uno. Acá tienen todo junto lo que venimos hablando, ¿sí? Es una cruzada híbrida, por lo cual estamos viendo cómo se heredan dos características, ¿bien? Vamos a ver que la filial número 1 nos va a dar individuos que van a ser heterocigotos, ¿sí? Y la segunda filiación nos va a dar estas 16 posibilidades, que era lo que vimos recién, ¿sí? Acá toman a la Y para el color, ¿sí?, y a la R para lo que sería la determinación de liso o rugoso, ¿bien? Y de vuelta se hace exactamente lo mismo y nos dan esas proporciones de 9 que van a ser lisas y amarillas, 3 lisas y verdes, 3 amarillas y rugosas y solamente una que va a ser verde y rugosa. Y ahí estamos viendo, ¿sí?, todos los posibles genotipos también en la pantalla.
Y se los venía adelantando, les decía que había un método que era más sencillo, incluso que lo que era Punet, que lo podíamos utilizar para resolver esto más rápido, ¿bien? Y tenemos que tenerla clara para poder hacer bien esto que está acá, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Roland? Separa las características. Dice, bueno, para lo que era el alelo, ¿sí? Del color, o sea, cuáles eran los alelos del color, teníamos A grande y A chiquita. Y los que eran los alelos responsables de la textura, B grande y B chiquita. Bueno, ¿cómo se me podían recombinar ellos? Entonces lo que hace, ¿sí? Lo mismo que vimos hace un ratito, dice, bueno, esta grande puede estar uniéndose con esta, o puede unirse con esta, ¿sí? Y esta chiquita puede unirse con esta A grande o puede unirse con esta A chiquita, ¿bien? Lo mismo hace con las características de B. Dice, bueno, B grande puede unirse con esta B grande o puede unirse con esa B chiquita, ¿sí? Y esta que está acá, B chiquita, se puede unir a esta B grande o se puede unir a esta B chiquita. Y acá abajo escribe cada uno de esos cruzamientos que tenemos, ¿bien? Siempre está bueno, como dice ahí, recordemos, saber y tener bien en claro qué significaba cada una de estas letras, que la A grande era amarillo, que la A chiquita era el verde, que la B grande era liso y que la B chiquita era rugoso. Entonces acá lo que me está preguntando es cuántas serán amarillas y rugosas al mismo tiempo. Entonces, por un lado tengo separado el color y por otro lado tengo separado la rugosidad. Entonces, de todas estas, vamos a poner acá resaltador y vamos a ver cuántas van a ser amarillas. ¿La primera va a ser amarilla? Sí. Esperen que no me marca el resaltador. Ahí estamos. ¿Esta va a ser amarilla? Sí, claro. ¿Esta va a ser amarilla? Sí, claro. ¿Esta va a ser amarilla? También. ¿Esta es amarilla? No. La última es la única que es verde. Entonces tenemos que 3 de 4 van a ser amarillas. ¿Bien? Esa es la probabilidad que tengo de que sean amarillas. ¿Cuántas van a ser rugosas? Rugoso, ¿sí? Es el tema de la B chiquita y ese es recesivo, entonces voy a ver que tengo solamente una que va a ser rugosa, que es esta. ¿Esta va a ser rugosa? No, ¿sí? B grande y B grande va a ser lisa. Donde tenga B grande, de vuelta, dominante mata recesivo, entonces la única que puede ser rugosa es esta que tengo acá, las dos B chiquitas. Entonces tengo una de 4 pueden ser rugosas. ¿Y cómo obtengo la proporcionalidad? Multiplico, ¿sí? 3 cuartos por 1 cuarto. 3 por 1, 3, 4 por 4, 16. 3 de cada 16 van a ser amarillas y rugosas, ¿bien? Y fíjense en que a nosotros haciendo todo el método de Punet nos dio exactamente lo mismo. Entonces, Roland es otra alternativa, ¿sí? Que nos sirve para hacer esto y llegar a la respuesta mucho más fácil, ¿sí? Hay gente que por ahí Roland dice, no, no me gusta, prefiero hacer Punet. Y hay gente que dice, yo Punet no te hago ni loco, me voy a dedicar solamente a hacer a Roland, ¿sí? Entonces esto de vuelta es otra alternativa más que pueden tener ustedes al momento de resolverlo. Bueno, entonces con todo esto ya hemos terminado. ¿Alguna duda, algo? ¿Qué pasó? No podemos terminar, nos queda todavía un concepto más, el de ligación, ¿sí? Ya se los había intercalado hace ya un tiempo atrás en lo que fue esta narración, pero no llegamos a desarrollarlo, ¿sí? Así que vemos eso, chicos, y ahí terminamos esta primera parte que han sido, creo que, 2 clases juntas y un poquito más, ¿sí? Bien, cuando hablamos de ligación, estamos hablando de genes que van a estar localizados en el mismo cromosoma. De esta manera decimos que esos genes están ligados y de ahí tenemos este nombre, ¿bien? Si están en el mismo cromosoma, entonces esto significa que esos genes los heredo en bloque, vienen pegados porque no puedo separar una parte del cromosoma. Si yo heredo una partecita del cromosoma, estaría teniendo una aberración genética, ¿sí? Y que no es ahora lo que estamos viendo. Estamos viendo lo que son las herencias y demás normales, ¿sí? Entonces, cuando existe ligamiento, vamos a ver que se pasa por arriba completamente a la segunda ley de Mendel, ¿sí? Que era esa, la de la segregación de los genes, ¿sí? O la segregación independiente, ¿sí? Segregación de los genes, ¿sí? La segunda. La tercera, bueno, tampoco, pero la segunda es la, más que nada la que ponemos el énfasis acá, ¿sí?
Entonces, para que se entienda esto, ¿sí? Yo creo que el concepto es bastante claro. Decimos, bueno, no puedo repartir algo que está en un solo lugar, ¿sí? Entonces, fijémonos acá que tenemos, para entender cómo viene siendo la herencia de estos genes, ¿sí? Tenemos dos pares de genes. Tenemos a los genes A grande, A chiquita, ¿sí? B y B chiquita, ¿sí? En realidad, al gen A y al gen B, y sus dos variaciones en cuanto a los alelos. Estos están situados en los mismos pares de homólogos, ¿bien? Entonces, se supone que para un individuo heterocigota para ambas características, AA, ¿sí? BB, o sea, grande A chiquita, B grande B chiquita, en el cual el gen A grande está ligado al gen B chiquita y el gen A chiquita está ligado al gen B grande. Entonces, yo siempre que herede esto, voy a heredar a grande junto a B chiquita y voy a heredar a chiquita junto a B grande. No voy a tener ninguna otra posibilidad de recombinación, ¿sí? No voy a poder heredar a grande y B grande, porque no se segregan de esa manera. A grande siempre va a venir con el gen que es B chiquita, ¿sí? Y A chiquita siempre viene con ese que es B grande, ¿bien? Entonces, solo se obtienen en los gametos dos de las 4 combinaciones de los alelos posibles, ¿sí? Solamente por este tema de la ligación obtenemos A grande con B chiquita y A chiquita con B grande. Los gametos A chiquita, B chiquita y en los gametos A grande, B grande no aparecen, no son posibles, ¿sí? Esto va a estar determinado por la posición que tienen esos genes en los cromosomas, ¿sí? Si volvemos al tema de darle significado a estos genes y hablamos de que la A grande va a ser el color, ¿sí? Me dice que esos van a ser amarillas, ¿sí? Y la chiquita van a ser verdes. La B chiquita era rugoso y la B grande era lisa. Entonces, ¿van a ser amarillas y rugosas o van a ser verdes o lisas? Son los dos tipos de fenotipos que voy a poder tener. Genotípicamente voy a tener 50% de los resultados de la hibridación de estos van a ser con genotipo A o B, ¿sí? A grande, B chiquita, y el otro 50% va a ser con genotipo AB, A chiquita con B grande. Entonces, recién decíamos que no se cumple en la segunda ley de Mendel, ¿sí? No tenemos esa proporción de 3:1, sino que tenemos 50-50, y fenotípicamente es exactamente lo mismo. Y tampoco se cumple la tercera ley de Mendel, esa que era la del principio de segregación independiente, ¿sí? Acá fíjense que tenemos de vuelta el cuadro de Punnett y las características del cruzamiento de estos híbridos que obteníamos en la primer cruza, ¿sí? Entonces en el primero obtenemos A grande, B chiquita, ¿sí? A grande, A chiquita, B chiquita, B grande, ¿sí? A chiquita, A grande, B chiquita. Y después tenemos A chiquita, B grande con B grande, ¿sí? Fenotípicamente, acá tenemos que van a ser amarillas y rugosas un 25%, amarillas y lisas un 50% y verdes y rugosas un 25%. Y genotípicamente tenemos, ¿sí?, las tres posibilidades que estamos viendo en el cuadro. Pueden ser, ¿sí?, homocigotas dominantes, doble homocigotas, ¿sí?, dominantes para el color y recesivos para lo que va a ser la textura. Pueden ser doble heterocigota, tanto para el color como para la textura, o pueden ser doble homocigota, en este caso recesivo para el color y dominante para lo que va a ser la textura. Ahora sí, basta de maldad, con esto ya terminamos. Y bueno, le vuelvo a decir, chicos, por favor, cualquier tipo de duda, tienen disponibles todos los canales de comunicación, háganme llegar lo que no entiendan, ¿sí? Con esto, 100% segura que vamos a tener que hacer un Zoom, así que me avisan cuando todos más o menos estén al día con esto, y así hacemos ese Zoom de repaso, y vemos cada una de estas cosas antes de empezar con lo que es herencia no mendeliana y los ejercicios, ¿bien? Así que bueno, chicos, no los molesto más. 1 hora y media escuchándome es demasiado, son 2 clases en una, un poco más. Así que bueno, les dejo un beso enorme y nos vemos en la próxima.